Hola, soy Tei Cabrera y hoy les voy a hablar sobre el Porfiriato. El Porfiriato es la época de la historia de México en la que Porfirio Díaz estuvo siendo presidente. Esto ocurrió en 1876 cuando él subió al poder con el plan de Tuxtepec, quitando del poder a Lerdo de Tejada. A Porfirio Díaz, desde que teníamos historia de México en la primaria, lo tomamos como un enemigo por la desigualdad de clases sociales que existió. Pero creo que más allá tenemos que ver las cosas buenas que hizo por nuestro país, porque verdaderamente creo yo, en mi opinión, que es de los mejores presidentes que ha tenido México. Claro que pues estuvo al poder por 35 años, pero eso no le quita la gran importancia que tuvo en México, ya que logró sacar a México del hoyo en el que estaba estancado gracias a todas las consecuencias que venía cargando desde la independencia de México. Entonces, les voy a hablar sobre todas aquellas cosas buenas que hizo Porfirio Díaz en su cargo como presidente. ¿Alguna vez han escuchado la frase de manténlos en caliente? Pues Porfirio Díaz decía eso y lo aplicaba gracias a que logró una gran comunicación alrededor de todo México porque él impulsó la llegada del telégrafo a México. El telégrafo llegó por toda la introducción de empresas extranjeras que llegaron a México, que pues las puertas se las abrió Porfirio Díaz. Entonces pues él amplió, no solo como que llegó al distrito, bueno, al centro, y él dijo, no, pues hay que llevarlo a todas las partes de México, y así llegó como a ser la gran fuente de comunicación para México en esa época. Y pues acá entre nos, hablando de las telecomunicaciones y todo ese tipo de cosas que pasó, también es importante hablar del ferrocarril. Si bien no llegó por días a México, le dio un gran impulso como le dio al telégrafo. Cuando él entró al poder, existían 416 millas de vías férreas. Pero cuando él dejó el poder en 1910 por la Revolución Mexicana, existían 15.360 millas de vías férreas. Esto quiere decir que aumentaron gradualmente en su periodo de 31 años al poder. El 31 de mayo de 1891 se expidió la ley por el Congreso en el que se decía que debían de juntar a todas esas estancias que se encargaban de las telecomunicaciones y las carreteras en solo una, creando entonces el Congreso de Comunicaciones y Obras Públicas, en las que además de estar las de comunicaciones y vías públicas, estaban los que se encargaban de las limpiezas de las calles, que eso fue algo que realmente también entró gracias al periodo de Porfirio Díaz, la limpieza de las calles y la luz pública y el agua potable en las casas. ¿Alguna vez han preguntado de la salud en México en esa época? Pues bien, les diré que en esa época no se tenía una idea de cómo era cuidar tu salud, por así decirlo. Entonces, cuando llegó Porfirio Díaz al poder, él, trayendo toda esa idea y esa ideología francesa, empezó a ver que teníamos que nosotros cuidar nuestra salud. Y también, además de todo el sector de salud pública que se implementó, hubo un cambio importante en la ideología de las personas rumbo a la ideología y idea que teníamos sobre las personas que estaban enfermas mentalmente. Y fue así que se creó el primer manicomio. El manicomio de la Castañeda fue creado por Porfirio Díaz al mando de Salvador Echegaray, creando así un manicomio en el que se le abrieron las puertas públicamente a todas las personas que estuvieran enfermas mentalmente. La columna de la independencia. Bien, pues ¿qué les diré sobre ella? Ella fue creada al mando de Porfirio Díaz para celebrar el primer centenario de la independencia de México en 1910. Claro que cuando pues él ya se había ido, literal, casi ya se había ido, así que no la terminó. Esta llamada columna de la independencia, que también le dicen ángel de la independencia, que no es ni una ni la otra, sino que es una victoria alada, que fue creada gracias a don Antonio Rivas Mercado, representaba la victoria que habíamos tenido los mexicanos liberándonos del poder español. La construcción representa la cara y pues el cuerpo es de la hija de Antonio Rivas Mercado, y esta la construcción fue con todas esas ideas francesas del escultor, y le pidió justamente Porfirio Díaz que estuviera cargado de iconos franceses. Y hasta ahora, actualmente representa demasiado a México, y la mayoría los confundimos pensando de que es un ángel de la independencia, pero no, es una victoria alada que representa eso. El apoyo al arte es
algo muy importante que yo quisiera resaltar del Porfiriato. Pues ya se dio un gran apoyo al arte y a la educación. En 1910 abrió numerosas preparatorias y escuelas que impartirían educación al arte, destacando artistas como Ignacio Manuel Altamirano y Manuel Paino. Oye, Claro, sí, con una ideología romanticista traída de los franceses. También cabe resaltar algunos otros muchos artistas que México reconoce actualmente. Por ejemplo, Justo Sierra inauguró la Universidad Nacional. José María Velasco plasmó cuadros maravillosos donde enseñaba aquellos maravillosos y bellos paisajes que México nos regala actualmente. Claro, también José Guadalupe Posada, que logró vigorosos grabados de la escena de la vida cotidiana en México. Músicos como Juventino Rosa, Ricardo Castro y Felipe Villanueva, que buscaron crear música con ondas y raíces mexicanas. Hubo grandes novelistas como Federico Gamboa, cronista y cuentista, Ángel del Campo, y poetas como Manuel Gutiérrez, Manuel José Ortón, Salvador Díaz Mirón y Amado Nervo, que dedicaron toda su vida para cantar a los paisajes, la vista que ellos veían y la vida como se veía en México. A todo esto, el arte, y viendo Porfirio Díaz cómo estaba brillando el arte y cómo hacía México lo bonito que era, decidió hacer algo. Él empezó la construcción de lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes. Él dijo que necesitábamos algún lugar para poder disfrutar de todo el arte que México estaba haciendo. Y entonces empezó la construcción en 1904 con el objetivo de reemplazar lo que antes era el Teatro Nacional. Él empezó la construcción, sin embargo tuvo que abandonarla. Recordemos que cuando terminó su periodo, muy largo por cierto, de presidente, decidió pues irse y abandonó la construcción. Con él se llevó al arquitecto y a los constructores, y fue hasta entonces, después de la revolución, que se empezó otra vez para terminarlo, y en 1987 la UNESCO lo declara como Patrimonio Nacional. ¿Y cómo terminó todo esto? Después de haberles dicho todas las cosas que hizo Porfirio Díaz buenas por nuestro país, porque siempre son muchas más buenas que malas, pues en 1908 con una entrevista dijo que México estaba listo para la democracia. Y fue así, como en 1910 él partió a Francia, dando libertad de que otro presidente entrara a México. Y pensándolo, también fue gracias a toda la presión que la Revolución Mexicana empezó a causar en él. La Revolución Mexicana fue hecha, o digamos, con el pensamiento de todas las injusticias de las clases sociales que se vivió en el Porfiriato. Entonces tomamos el Porfiriato como la base para la Revolución Mexicana. Oh sí, y es así como termina todo esto del Porfiriato.